Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora y en este momento te ruego y te suplico que me ayudes para exponer tu palabra y que solo sea tu palabra, y que ayudes a mis hermanos para que con su mente y su corazón sean tierra abonada y lista para que tu palabra fructifique. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Danos más y más gracia para conocerte mejor, para amarte mejor, para servirte mejor. Quiero encomendarte en manera especial al bebé, nieto de Anatolio y Marina, Alian Tomás. Te ruego, Señor, que lo bendigas, lo preserves, lo guíes durante toda su vida y lo guardes. También te quiero pedir por el hijo de mi hermana Luz Helena, por Juan Diego. Haz que el diagnóstico de los médicos sea preciso y claro y que encuentren una terapia que le ayude. Te encomiendo a las hijas de mi hermana Maritza, Valentina y Laura Camila. Te rogamos, Señor, que obres en ellas, que hagas otro milagro que nos llene de gozo, que nos permita alabarte y glorificarte por tu grandeza. Obra en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sermón de hoy tiene mucho que ver con el programa radial de esta mañana. Y la pregunta que me hice para empezar es, ¿quién me puede sanar? Y cuando hablo de sanar, estoy hablando no solamente de enfermedades físicas. Estoy hablando de enfermedades espirituales especialmente. Yo les he venido compartiendo que una gran preocupación pastoral ha sido la indiferencia, la apatía, la inercia con que el mundo cristiano hoy vive su vida. No en la posición de una crítica o de criticar por criticar o porque yo me crea mejor que ustedes o que otros cristianos. Yo también estoy en crisis, también soy apático, también soy indiferente, también necesito de Dios. Siempre les he dicho, el sermón de un pastor tiene que ser escrito primero para el pastor. Y si el sermón no me funciona a mí, no les va a funcionar a ustedes. Aquí hay un pecador en este púlpito, por la gracia de Dios, exponiendo la palabra. Pero no quiere decir que soy el non plus ultra. No, tan pecador como ustedes y necesitado como ustedes. El pastor Miguel Núñez acaba de publicar un libro nuevo y en una parte de su libro dice: hoy la iglesia atraviesa uno de sus peores crisis en Occidente. Y cuando leí eso dije, Señor, gracias, no son cosas mías. Todos los problemas a los que nos enfrentamos, dice el pastor Núñez, o que percibimos a nuestro alrededor, representan de alguna manera un alejamiento de Dios y por ende de su verdad. Yo he venido diciéndoles, enamórense fanáticamente de la palabra.
Y he venido combatiendo incluso los libros, que los hay muy buenos. Pero es que hay un libro de libros. Y hay un libro que es suficiente. No necesitamos más. La sola Escritura. Y yo les dije en una ocasión, en un sermón pasado, les dije, es un pecado entregarle un libro a una persona que no sabe leer la Biblia, que no la sabe manejar, es más, que no la lee, que no la conoce. Dígame, ¿qué va a hacer con el libro esa persona? ¿Qué discernimiento le va a aplicar al libro? ¿Qué aplicación práctica? Hermanos, el asunto no es de yoga, el asunto no es de terapias, el asunto no es de cambio de mentalidad por lavado de cerebro, el asunto es obra del Espíritu Santo. Y la única manera en que el Espíritu Santo obra es a través de su espada. Y su espada se llama la Biblia. La crisis nuestra, hermanos, la crisis mía, la crisis de cada uno de ustedes, la crisis en general del cristianismo en el mundo hoy en día, no se explica sino por un alejamiento de la palabra de Dios. Hoy hay una tendencia a hacer de las iglesias seminarios, a hacer de las iglesias un club de intelectuales y de académicos. Y se nos está olvidando que lo que necesitamos cambiar es el corazón. Muchas personas hoy en día no escuchamos a Dios. El himno tan hermoso que ustedes acaban de cantar, habla, oh Dios. Y todo lo que dijeron ahí cantando, espero que lo hayan dicho de corazón, porque hay muchas personas que hoy no escuchan a Dios. No hablamos con Dios. No escuchamos a Cristo, ni hablamos con Cristo. En ocasiones hasta detestamos que algunos nos traten de ayudar para prestar atención a Dios. Aborrecemos la amonestación, la exhortación. Y perdónenme la palabra dura, pero a veces odiamos la disciplina cristiana. Pero necesitamos volver. Y eso es lo que se llama arrepentimiento. Y eso es lo que se llama conversión. Necesitamos volver a las fuentes. Y la única fuente es la Biblia. Es la palabra, no hay otra forma. Es que imagínense que Dios en su eterno propósito quiere formar un pueblo, pero quiere formar una familia. Y Él dice, la quiero formar porque quiero vivir en medio de ellos. Si quieres saber de la Biblia, eso lo encontramos en Levítico capítulo 26, versículo 11. Levítico 26, 11 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Eso dice en Levítico 26, 11. Hablando Él con el pueblo de Israel. Esto es lo que yo quiero habitar en medio de vosotros. En Éxodo 29, 46. Dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Usted podrá decir, bueno, sí, eso fue para Israel. Pero resulta, mi querido hermano, que yo y usted hemos tenido nuestro Egipto. Nosotros hemos vivido en Egipto. Nosotros hemos sido esclavos en Egipto. Nuestro faraón ha sido el diablo. Y nuestros opresores han sido nuestros vicios y nuestros pecados y nuestros defectos y nuestro carácter malsano. Dios nos arrebató de allá. Dios nos sacó
Dios nos libró. ¿Y sabe por qué nos libró? Porque quiere vivir en medio de nosotros. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice, cuando está hablando del yugo, en el contexto del yugo desigual, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Oigan bien, nosotros somos el templo. Por eso es que el cuerpo suyo es tan sagrado. Y por eso es que la fornicación es uno de los pecados más dañinos y nocivos que existen, porque no solamente ofende a Dios, sino que pecas contra tu cuerpo. Está dentro de tu cuerpo. Es una decisión, es un pecado y es una acción que afecta el interior de tu cuerpo. Y el cuerpo no es tuyo, el cuerpo es de Dios, porque tu cuerpo es el templo de Dios. Dice entonces en Corintios, para terminar con el versículo, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo muchas veces les he dicho, hermanos, realmente nosotros podemos decir que somos pueblo de Dios. Podemos decir que somos la tribu del Señor. Podemos decir que somos la labranza de Dios. Podemos decir que somos la familia de Dios. ¿En verdad eso es así? O cuando ustedes se van el domingo, ya cada uno comienza a ser Nicolás, Valentina, Gigliola, Leonel, Ricardo Vanegas, por allá cada uno en su mundo. Y por eso el sermón que vamos a iniciar hoy, la serie de sermones que vamos a iniciar hoy, tiene tanta importancia porque se trata de la comunión cristiana, de la unión entre nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios. ¿Cómo podemos entender con toda claridad la clase, la naturaleza de relación que Dios quiere tener con nosotros? Abran sus Biblias en el Salmo 146. Salmo 146. El Salmo empieza con una doxología, ¿no? ¿Qué quiere decir doxología? Alabanza, adoración. ¿Y cómo comienza el salmista? Me encanta porque hemos visto en otros salmos que el salmista comienza a hablar con su alma, consigo mismo. Y yo les decía, estamos perdiendo la costumbre de hablar con nosotros mismos. Cuando, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces me elevo, ¿no? Incluso manejando. Entonces siento el guarapazo aquí en el brazo. Oye, ¿para dónde va? Pero a veces estoy en el comedor y me fui. Entonces mis hijas tienen un dicho, dice, uy, papá está en la cajita. En su cajita. A veces ustedes se van para su cajita o no tienen cajita. Se les rompió la cajita. Yo les digo hoy que es conveniente que tengan una cajota. Y métanse en ella de vez en cuando y comiencen a pensar ustedes sobre ustedes mismos. Dice aquí el salmista en el versículo 1, alaba, oh alma mía, a Jehová. Eso es lo mismo como si dijera, alaba, Leonel, a Jehová. Me estoy diciendo a mí mismo, alábalo. ¿Cuántas veces tú te dices a ti mismo, alaba a Dios? Yo tenía una costumbre y a veces, de vez en cuando me sale, me decían, ¿qué hora es? Cuando usábamos reloj, ahora como es teléfono, ¿no? Cada uno tiene su hora ahí con ella. Pero cuando usábamos reloj, ¿qué hora es? Y yo le decía, es la hora de alabar a Dios. Pero era un chiste, ¿no? Después le decía la hora. Entonces, alaba, alma mía, a Jehová, versículo 2, dice, alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Medita en su ley de día y de noche.
¿Dónde encuentra usted estas exhortaciones? ¿Dónde encuentra usted estas instrucciones? ¿Dónde encuentra usted esta forma de tener una relación con Dios? En la Escritura. No en el libro de John MacArthur. Yo respeto mucho al pastor MacArthur, es un gran pastor, es un gran escritor, es un tremendo teólogo, y todos los que escriben y los famosos libros de hoy, de los grandes que existen. Pero ojo, hay un libro más grande que está sobre todos y se llama la Biblia. Y no me venga con el cuento que tiene una biblioteca muy amplia si no sabe leer la Biblia. De harto le sirve su biblioteca. Necesitamos empezar por conocer al Dios como Él se da a conocer. En el versículo 3 viene un consejo, viene una exhortación o más bien un mandamiento. Dice, no confíen ustedes, voy a quitar la españolización, no confíen ustedes en los príncipes. No confíen en los importantes. No confíen en los ricos, no confíen en los prósperos, no confíen en los poderosos, no confíen en el diputado, no confíen en el concejal, no confíen en el gobernador, no confíen en el alcalde. ¿Por qué? Dice el versículo, ni tampoco en un ser humano, en un hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Sabe el original qué quiere decir o cómo es que dice? Dice, porque él no puede salvarlos. En el versículo 4 dice, pues sale su aliento, es decir, expira y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos, sus propósitos, sus ideas, su posibilidad de ayudar, su poder, sus cargos, su influencia. Se fue al hueco con él. Y entonces, ¿qué vas a hacer? A buscar otro. Le aconsejo que lo busque joven. Los jóvenes también se mueren. Versículo 5. Entonces, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. He aquí la fuente de nuestra bienaventuranza. Dios, la confianza en Él. El descansar en Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene la omnipotencia para ayudar a todos y cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios sustenta permanece. ¿Por qué? Porque su voluntad para con nosotros es agradable y perfecta. Y vamos a mirar qué tan agradable y qué tan perfecta es esa voluntad de Dios para con nosotros. Miren el versículo 6. Miren del Salmo. ¿Qué es lo que hace o quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios o qué es Dios o qué es lo primero que yo debo saber qué es Dios? Ayúdenme a leer el versículo 6, todos. El cual... Amén. Entonces miren lo que dice aquí la palabra, la Biblia, de el Dios en que usted puede confiar. Es el creador, es el que hizo todas las cosas, es el que guarda verdad para siempre. En él no hay engaño. Dice la misma Biblia, todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Dios es veraz. Por eso podemos confiar en Él. Es el omnipotente. Mire, observe la creación. Deténgase un poquito a mirarse usted mismo, a mirar lo que Dios ha hecho y dése cuenta que no tiene comparación la inteligencia y el poder de Dios. Versículo 7, que hace justicia a los agraviados. ¿Usted está bravo con el pastor? Porque el pastor no saluda, ni lo visita, ni lo llama, ni... ¿Está bravo con el pastor? Dígale al Señor, Señor, trata con ese pastor. Él es el que hace justicia al agraviado.
Tiene un compañero que no lo deja vivir. Dígale al Señor: Señor, tú eres el que haces justicia. Por favor, toma este amigo mío o este compañero o la opresión que tenga o la ofensa que me estén dando o la herida que me estén causando. Tómala, Señor, porque tú eres el que haces justicia. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento dice: mía es la venganza. Y ay del pobre pastor que es puesto delante del Señor porque ofende a la gente. Ay del hermanito que es puesto delante del Señor porque ofende a la gente. El Señor sí sabe todo y el Señor es justo y el Señor no se queda con nada. ¿Usted quiere un buen defensor? ¿Quiere un buen abogado? ¿Quiere alguien que defienda su prestigio y su nombre? Confíe en Dios. Hable con Él. Expóngale sus cuitas. Dele sus lamentos. Porque Él dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Dicen que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra ¿qué? Cabeza. Es Él. Cuando usted le quita el habla al hermano, cuando usted lo castiga de una u otra manera con la indiferencia y la apatía, usted está tomando el papel de Dios. Y lo peor de todo es que usted no sabe si el pobre hermanito no lo saludó fue por descuidado, porque vive todo elevado, porque estaba en la cajita y no porque no lo quiere saludar. Él es el que hace justicia. Él es el que toma la venganza. Versículo 4. Que da pan a los hambrientos. Hermanito, ¿usted cree que usted es muy hábil para hacer la plata para la comida cada mes o durante todo el año? Piensa que usted tiene la profesión ideal y que no se equivocó con el negocio que puso y que la cosa va sobre ruedas. Mi querido amigo, todo se lo ha dado Dios. Él es el que da el pan. Por eso el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De cada día. Ahora usted se proyecta un año. ¿Qué va a pasar en el 24? No, pues comamos uvas para que no falte nada. No sé qué, bueno, yo no sé qué más cosas. El que da el pan. Hay algunos que hasta lentejas sacan el 31, ¿no? El que da el pan, el que da las lentejas y los frijolitos es Dios. Puede confiar en Él. Confía en Él. Hermanos, estoy tratando de pintarles qué es lo que significa confiar en Dios. Y ese significado empieza a cobrar realidad y verdad cuando usted sabe dirigirse a Él, cuando usted lo busca, cuando usted acude a Él y solo a Él y confía solo en Él. Vamos a hablar de una mujer sirofenicia, de una mujer gentil que tenía una hija agobiada por la posesión demoníaca y esa mujer estaba desesperada. Cuando oyó de Jesús y cuando oyó del Redentor, del Mesías, no lo pensó dos veces, corrió a Él y se postró delante de Él. Al postrarse delante de Él, le dijo: tú eres el Mesías, tú eres Dios, y vengo a ti y te traigo una petición, una sola petición: sana a mi hija. Oiga, qué oración tan cortica, ¿no? Hay algunos hermanitos que comienzan a orar y dan vueltas y echan flores y algunos hasta predican mientras oran y den vueltas y digan cosas. El Señor dijo: ojo con la palabrería. Miren esta mujer, sana mi hija. Sácame de este problema. Ir al grano con las peticiones al Señor. Confiados en que Él escucha, Él sabe, Él conoce lo que nosotros necesitamos. Él conoce lo que en realidad es necesario para mí y bueno y de bendición. Él da pan a los hambrientos. Versículo, ¿qué más dice ahí el versículo? El versículo en que estamos es el 7, ¿no? Jehová liberta a los cautivos.
Estamos hablando aquí de Cristo, porque ¿a qué fue que vino Cristo? A liberar a los cautivos. Él dijo, yo soy el pan. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá sed jamás. También dice en el versículo 8, Jehová abre los ojos a los ciegos. Hermanos, y aquí, como les dije hace un ratico, no solamente quiero que piensen en la ceguera física. Solamente sé que tengo un oyente del programa que es cieguito. Un fiel oyente del programa. Cada rato habla conmigo. Me manda mensajitos. Pero todos ustedes están viendo bien. Algunos necesitamos gafas, pero todos vemos bien. Estoy hablando de la ceguera espiritual. Estoy hablando de por qué no ves los tesoros de la revelación. Estoy hablando de por qué no ves el poder de Dios. Estoy hablando de por qué no ves la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para ti. ¿Por qué sigues pensando que tú sabes lo que tienes que hacer? Porque cuando tú caminas por la vida haciendo lo que tú crees que debes hacer y que tú sabes por dónde debes ir, estás diciendo, Señor, tú no sabes dónde tengo que ir yo. Eso no es fe. Eso no es confiar, se acabó. Eso no es confiar en Dios. ¿Qué más dice el Salmo? Después de abrir los ojos a los ciegos, y hay que pedirle, Señor, ábreme los ojos. Señor, por favor, hoy cantamos un himno muy lindo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero ver lo que tú tienes para mí. ¿Qué es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es el propósito en mi vida? Ayúdame a verte, ayúdame a conocerte. Dice, Jehová levanta a los caídos. Oiga, mis queridos hermanos, ¿quién de ustedes no está caído? Levante la mano el que no está caído aquí. Pastor, no. Todos necesitamos ser levantados. Todos. No se crea café en leche, hermano. No somos ni aguapanela. No tenga más alto concepto. Yo sí sé caminar. Yo sí soy cristiano. Yo sí amo al Señor. Yo sí soy. Usted no es nada. Yo tampoco. Nosotros no amamos al Señor como vemos. El pastor Javier Gil nos lo mostró claramente con la parábola del samaritano. Si no se acuerdan de ese magnífico sermón. Todos necesitamos ser levantados. Y el único que nos puede levantar y el único que nos puede mantener en pie es Dios. El único. Cuando tu hermano esté en el suelo, no te rasgues las vestiduras, ni pases de largo, acércate, móntalo en tu burro, sánale las heridas y llévalo y confía que Dios lo va a restaurar y lo va a levantar. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Me viene a la mente que sería mejor, y lo digo con miedo y con temor y reverencia, Jehová ama a los justificados. Y dice en el versículo 9, Jehová guarda a los extranjeros. Lástima que hoy no vino Canario, ¿no? El único extranjero que tenemos aquí en la iglesia. Pero Jehová ama a los extranjeros. Ama a los desplazados. Ama a los migrantes. Por eso podemos confiar en Dios. Jehová ama al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. No te preocupes por los malvados y los impíos, porque sus caminos serán trastornados. Son como el tamo que arrebata el viento. Hoy son y mañana no son. El versículo 10 es el versículo clave del Salmo.
Es el versículo que encierra todo lo que hemos dicho en esta reflexión y dice, reinará Jehová, ¿para cuándo? Hermano, Jehová ha reinado, reina y reinará. No se preocupe por la situación del país, no le bote corriente a eso. El que está gobernando, ¿quién es? Cristo. Y aquí va a pasar solo lo que el rey de verdad decida. Reinará Jehová para siempre. Qué bueno que los varones que me están escuchando aquí tuvieran la claridad, la clarividencia, la iluminación del Espíritu Santo para poder mirar a su esposa y a sus hijos en la casa y decir con gozo, Jehová reina aquí. Porque si usted puede decir que en su casa reina Jehová, todo lo que hemos dicho del Salmo está pasando en esa casa. Hay confianza en Dios. Hay confianza en el poder del Señor. Hay conocimiento del Dios que decimos seguir. Pero a veces, hermanos, los cristianos damos la impresión de que decimos, sí, conocemos a Dios, pero ¿quién será? ¿Cómo hago? Me toca ir por el concejal, me toca ir por el diputado, me toca ir por... Dios está aquí. Dios está contigo. Dios vive en ti. Solamente tienes que decirle, alma mía, alaba a Jehová. Habla con Él. Esa es nuestra bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. En todo esto consiste el reinado benéfico de Dios sobre nosotros. En todo eso reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Hay de los que no me quieren creer que los niños están en el pacto. No sé por qué. Pero por donde quiera que usted lean la Biblia es de generación en generación. Para usted y sus hijos. Y castigo la maldad de los padres hasta los hijos y los hijos de los hijos. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hablando de hijos y de hijos y de nietos y de bisnietos. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas 1. Porque quiero que me acompañen desarrollando bien estas reflexiones. Lucas 1. Pongan los ojos en el versículo 31. Yo leo el 31, ustedes leen el 32 y yo leo el 33. ¿Está bien? Yo el 31, ustedes el 32 y yo el 33. Voy a leer el 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No estamos hablando de David ni de Salomón, estamos hablando de Cristo. ¿Y cómo culmina la historia del pacto en la Biblia? ¿Cómo culmina la historia de nuestra salvación en la Biblia? Vayan a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Hoy no está haciendo tanto calor, ¿no es cierto? Está todo fresco. Ya me equivoqué del recipiente. Apocalipsis 19. Y pongan los ojos en el versículo 6. Y vamos a leerlo todos. El versículo 6, todos. 19, 6. Vamos todos. Y oí... Con el estruendo de muchas aguas y con
Eso había que decirlo con fuerza. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que tenemos que decirle a otros. Eso es lo que hay que decirle a otros. Qué bueno que los padres de familia que me están escuchando puedan decirle a sus esposas y a sus hijos en los momentos de devocional, decirles aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina aquí. ¿Quién reina en su casa? ¿Quién reina en su hogar? ¿Quién reina en su matrimonio? Hermanos, si es difícil. Yo digo, es imposible que el reinado de Dios sea experimentado en su totalidad en nuestras casas. Eso no lo lograremos mientras estemos vivos. Pero ¿sabe qué tiene que hacer? Hable con Él. Venga a mi hogar tu reino. Hágase tu voluntad aquí en mi hogar como se hace en el cielo. Hermano, el asunto es que no somos de oración. El asunto es que no oramos. Y eso no es nuevo, ni es de ustedes, ni es de mí. ¿Saben cuando el Señor Jesucristo se fue con los discípulos predilectos a orar en el huerto de Getsemaní? Después de una hora, cuando Él volvió, ¿cómo los encontró? Y los despertó y los volvió a soltar y se volvió a orar. Y cuando volvió, ¿cómo estaban? No me venga a decir aquí que usted es una mujer y un hombre de oración que no duerme y que se la pasa desde las 10 de la noche hasta las 5:30 de la mañana. Qué bueno sería, ¿no? Pero deben acordarse de una cosa. Deben acordarse de una cosa. ¿Saben qué está haciendo Cristo a la derecha del Padre? Llamémoslo con una palabra más común para nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo a la derecha del Padre en este momento? Orando. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el sentido de su oración? ¿O cuál es el objetivo de su oración? Nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Entonces Cristo sí es un hombre de oración. Cristo se iba noches enteras a orar. Se escapaba de la multitud y buscaba la soledad para estar en comunión con el Padre. Y ahora, hoy, en este momento, y hasta cuando Él vuelva, va a estar a la derecha del Padre orando por nosotros. Leonel, alaba a Jehová, porque Cristo ora por ti 24/7. Dígaselo. Amelita, dígaselo cuando esté allá en la casa. Amelita, dígaselo. Diga, Amelita, alaba al Señor, porque Cristo está orando por Amelita 24/7. Y así cada uno de nosotros. Y nosotros los varones como sacerdotes de la casa debemos decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, no soy capaz de orar como tú oras, pero por favor, intercede por mi esposa, por mis hijos. Ahora viene entonces en Mateo 7, a partir del versículo 24, la historia de la mujer sirofenicia. Qué interesante me parece a mí este pasaje. Sí, ya lo leímos, ¿no es cierto? Vamos a recordarlo poco a poco, pero de ese pasaje me impresiona que el Señor Jesucristo no se quedaba quieto, ¿no es cierto? Ahí estaba tratando de esconderse, ¿no es cierto? De buscar un poquito de sosiego, de que lo dejaran en paz, quizás para orar, quizás para dormir un poco, pero la gente lo desenterraba. ¿Y qué hacía el Señor? Atenderlos. Menos mal que yo tengo una puerta grande allá, ¿no?
Pero también aprendamos del Señor que es necesario que tengamos momentos a solas. Es necesario que tengamos momentos quietos. Es necesario que de vez en cuando nos aislemos para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay grandes necesidades en la iglesia, hay grandes necesidades en el país, hay grandes necesidades en el mundo entero, hay grandes necesidades en el individuo, hay grandes necesidades en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Y debemos ser conscientes que la única manera de encontrar salida para todos esos males es Dios. No hay otra forma. Es Dios. Las necesidades espirituales, la recuperación de fuerzas. Hermanos, el descanso. ¿Qué lucha para guardar el día del Señor, no? ¿Qué lucha? ¿Dónde se van cuando no vienen aquí? ¿Qué están haciendo? Y hay unos que faltan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Son muy fieles y gracias a Dios por los fieles. Y la mayoría de la iglesia son fieles. Pero hay otros que vienen solo 2 domingos al año. Otros que vienen 8. Otros que vienen 20. Son 52 domingos al año. ¿Qué pasa? ¿Cómo reposan? ¿Cómo descansan? ¿Cómo retoman fuerzas? ¿Cómo se ponen la armadura para luchar contra las huestes espirituales de maldad? ¿Cómo? ¿Cómo queremos sentirnos familia si no nos congregamos? Si no vamos. ¿Sabe el encanto de una iglesia pequeña cuál es? Que todos nos podemos apechichar. Eso hay que cortarles pues, porque comienzan hasta a resolver el problema de la gallina, el perro, todo. Hablan de todo ahí cuando se están saludando. Y eso es bueno, eso es bonito. Mire, hay iglesias donde la gente no se conoce. Hay iglesias donde la gente no se ven. No tienen acceso al pastor. Necesitan una cita con 6 meses de anticipación. Dios nos ha dado una familia aquí querida, contable, limitada. Nos podemos conocer los unos a los otros, abrazar cada 8 días. El reposo es necesario, el aislamiento es necesario. El mandamiento del Señor dice, en 6 días harás todas tus obras. Pero el 7º es de Jehová. Ahora nosotros los cristianos, por la resurrección de Cristo, lo hemos pasado al domingo. El domingo es del Señor. Hermanos, miremos ahí el texto de Lucas, de Marcos. Y notemos en primer lugar que es una mujer gentil la que se acerca. Y apenas oye que el Mesías está cerca, ¿qué hace? Corre hacia él. ¿Y cómo se postra delante de él, reconociéndolo como Dios? Y le lanza entonces la súplica. Le lanza la necesidad que tiene de una solución. ¿Recuerdan el pasaje en Lucas que dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les diré a quién es semejante? Los 3 pasos, venir a mí, oír la palabra y hacerla. Esta mujer cumplió eso. Fue a Cristo, lo escuchó y hizo lo que tenía que hacer. El Señor Jesucristo le contesta displicentemente y desde nuestro contexto cultural, ofensivamente. Dice, ¿cómo así que tú me estás pidiendo a mí beneficios? Tú eres una gentil, eres una sirofenicia. Yo vine para los judíos. Yo no le puedo echar el pan de los hijos a los perros.
Yo creo que si yo les hablo así a ustedes, más de uno se va de la iglesia y no vuelve. Y no me vuelve a hablar en su vida. ¿Pero qué hizo la mujer? La mujer le dijo, sí, señor, eso es cierto. Así es. Pero resulta que los perritos comemos de las migajas que caen de la mesa. O sea que la mujer estaba diciéndole, Señor, por favor, deme una migaja de gracia. Deme una pizquita de ese derroche de amor que tú tienes para con tu pueblo. Y con eso me basta. Hermano, esta mujer nos está dando una lección extraordinaria de lo que significa la suficiencia de Cristo. Punto. Dame una migaja. Con eso me basta. El Señor Jesucristo enseñando le dijo a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza. Y aquí la mujer está diciendo, deme una migaja. La suficiencia de Cristo. Hermano, ¿estamos convencidos de eso? ¿Estamos convencidos de que Cristo es suficiente? ¿Su palabra es suficiente? ¿Solo la Escritura es suficiente? Necesitamos postrarnos y suplicar el oportuno socorro. Necesitamos correr a Cristo. ¿Se acuerdan de lo que dice en Juan capítulo 1? Versículo 16, después de decir, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:16? Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos, tenemos que concluir aquí el sermón. Lo completaremos, pero antes de irnos, quiero que pongan sus ojos en Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios 1:23. Y en el contexto estamos hablando de la iglesia, ¿no? Pero el versículo va a hablar de Cristo. Dice en Efesios 1:23, a ver todos, por favor, ayúdenme. La cual... ¿Quién es Cristo? Cristo es aquel que todo lo llena en todo. ¿La dejó el marido? ¿Se fue ese sinvergüenza? ¿Tiene el corazón partido? ¿Está destrozada? Hay alguien que todo lo llena en todo. ¿Se quebró? ¿Su proyección financiera de 20 años se fue al traste? Hay uno que todo lo llena en todo. ¿Se le perdió su hijo? ¿Se le perdió su hija? ¿Se le rebeló? ¿Se fue? ¿Se voló? ¿Cogió mal vicio? ¿Le está pegando duro a la droga? Hay uno que todo lo llena en todo. ¿Qué puede haber peor que una posesión demoníaca? ¿Cuál es el estado de tu hijo? ¿En qué circunstancias se encuentra? ¿Puede haber algo peor que en una clara y evidente y obvia posesión del demonio? ¿Y qué hizo esta mujer sirofenicia? ¿Corrió a dónde? A Cristo. Se postró delante de él y le dijo, sana mi hija. Y el Señor le dijo, tienes que orar por ahí 2 semanas más. Cuando él le dijo lo de los perros y ella le contestó como le contestó, ¿qué fue lo que le dijo? Por lo que has dicho, mujer, vete para casa porque el demonio se fue. Hermanos, no se cansen de orar. Cuando en la epístola de Judas dice que a unos hay que arrebatarlos del fuego del infierno, significa que tienes que doblar rodilla porque el único que los puede volver a traer es Cristo. Pongan sus ojos en Colosenses capítulo 2. Ya con esto termino. Les prometo que termino con esto. Colosenses.
Colosenses. Vamos al capítulo 2, sí señora, mi copredicadora. ¿Sabe dónde vamos? Capítulo 2 y el versículo 9, Y todos, por favor, todos, el 9. Porque en él habita oiga, toda la plenitud de la deidad. Y yo los he despedido varias veces aquí diciéndoles, ustedes tienen el poder que resucitó a Cristo. Y no es mentira, ese es el evangelio, esa es la verdad. Si usted está sumido en problemas y sumida en problemas y no sabe cómo salir y parece un corcho en un remolino, déjeme decirle que tiene que comenzar a mirar a Cristo con otros ojos. Que te saca, te saca. Que calma la tempestad, calma la tempestad. Que echa el demonio, echa el demonio. Que abre la boca del mudo, abre la boca del mudo. Que abre los oídos del sordo, abre los oídos del sordo. Pero tienes que creerlo. Y tienes que confiar en Él porque Él es suficiente y no necesitas más. Oremos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para progresar en la forma como te miramos, como te creemos. En la forma como invitamos nuestra alma a verte, como el omnipotente, el creador, el salvador, el redentor, el libertador. Ayúdanos, Padre, a solo confiar en ti. Y por favor, Señor, ayuda a mis hermanos, a todos los que están aquí hoy, que aprendan de ti. Enséñales, Señor, con tu Santo Espíritu, que solo tú eres suficiente, que no necesitan más. Y que los milagros están aquí contigo, porque vives en nosotros y con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.